vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. El misterio de Dios, su palabra nos da, es la fiesta del pueblo de Dios. Muy buenos días para todos. Celebramos la Santa Misa por la unión, por la salud y el bienestar de la familia Ramos Clever. Unidos a esta intención, participemos todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que les es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: Ay de Asiria, vara de mi ira, mi furor es bastón entre sus manos. Lo envío contra una nación impía, lo mando contra el pueblo que provoca mi cólera, para saquearlo y despojarlo, para hollarlo como barro en las calles, pero él no le entiende así. No es eso lo que piensa en su corazón, sino exterminar, aniquilar naciones numerosas. Porque se decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de las naciones, he saqueado sus tesoros,
y, como un héroe, he destronado a sus señores. Mi mano ha alcanzado las riquezas de los pueblos, como si fueran un nido. Como quien recoge huevos abandonados, recogí toda su tierra. Ninguno batió el ala, ninguno abrió el pico para piar. Se enorgullece el hacha contra quien corta con ella. Se gloría la sierra contra quien la mueve. Como si el bastón moviera a quien lo sostiene, o la vara sostuviera a quien no es de madera. Por eso el Señor, Dios del universo, debilitará a los hombres vigorosos, y bajo su esplendor encenderá un fuego abrasador. Palabra de Dios. El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. Y comentan, Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense los más necios del pueblo, ignorantes. ¿Cuándo discurrirán? El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia y la seguirán todos los rectos de corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Pues quiero retomar la respuesta del Salmo. El Señor no rechaza a su pueblo. A veces uno escucha decir, cuando suceden cosas malas a las personas, en la sociedad, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y si Dios existiera, ¿por qué permite estas cosas? Pues eso es lo que nos describe parte de este salmo. Dice: trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. Es decir, se ve tanto sufrimiento, tanta maldad, tantas cosas
desastrosas. Y entonces algunos empiezan a decir, y es que Dios no ve eso, es que el Dios de Jacob no se entera. Como quien dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Eso suelen mucho decir los que no son personas de fe. ¿Y dónde está Dios? ¿Verdad que todo esto, si Dios existiera? Y entonces responde el mismo Salmo. Entérense, dice allí, los necios del pueblo, los ignorantes. ¿Cómo así que Dios no se va a enterar? ¿Cómo así que Dios no va a oír? Si el que formó el oído no va a oír, el que hizo el ojo no va a ver. Es decir, Dios no se aparta de su pueblo, aunque sucedan todas esas cosas desastrosas y aunque pasen esas cosas negativas. Dios sí se entera, pero esas cosas no son, diríamos ahora, causadas por Dios. Dios no es el causante de esos males que viven las personas o que viven las comunidades o la sociedad. Porque Dios no rechaza a su pueblo. Aquí la pregunta no es ¿dónde está Dios? Que suceden estas cosas malas. ¿Dónde está Dios? Aquí la pregunta más bien es ¿dónde estamos los humanos? ¿Dónde estamos nosotros? Aquí la pregunta no es, oiga, ¿y qué se hizo Dios? Aquí la pregunta es, ¿qué se hizo el ser humano? Aquí la pregunta no es, o la afirmación no es que Dios se olvidó de su pueblo. Aquí la afirmación es más bien, es que el pueblo se olvidó de Dios. Dios no rechaza a su pueblo. Más bien, muchas veces es que el pueblo rechaza a Dios. Porque si suceden cosas malas no es porque Dios las mande, es porque el hombre ha rechazado a Dios. Por ejemplo, si hay violencia, no es porque Dios mande la violencia, es porque el hombre ha rechazado a Dios, ha rechazado su mandamiento, porque Dios enseñó, no matarás, y el hombre ¿qué hace? Rechaza el mandamiento de Dios. Si hay corrupción y hay injusticias sociales, no es porque Dios haya rechazado a su pueblo, es porque el pueblo ha rechazado a Dios, porque Dios dijo, no robarás. Si hay odio, si hay rencor en la sociedad donde unos se hacen daño con otros, no es porque Dios haya olvidado a su pueblo, es porque el pueblo ha rechazado a Dios, porque Él enseñó, ámense unos a otros. Y así podríamos seguir citando ejemplos. Entonces, el hombre ha rechazado a Dios y como consecuencia, pues viene toda esa situación. Pues que nosotros, en vez de rechazar, lo contrario de rechazar, aceptar a Dios.
porque Él nos acoge a nosotros, Él nos abraza a nosotros, nos recibe a nosotros. Pero hay quienes entonces siguen diciendo que Dios rechaza a su pueblo, y Dios no rechaza a su pueblo, no rechaza al ser humano, nos acoge. Más bien nosotros acojámoslo también a Él. Él no nos abandona, que nosotros tampoco le abandonemos, que así sea. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz. Donde hay odio, que haya amor. Oh Padre Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Recibe las intenciones de la familia Ramos Clever. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de mí. Que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para las personas que están en su casa. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma.
ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel y celestial manjar. De recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Oremos. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebramos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Una niña que está cumpliendo años, quiero bendecirla, Karen. Amado Dios, dador de la vida, te damos gracias hoy por la vida de esta hija tuya, Karen, en su cumpleaños. Te suplicamos que sobre ella sigas derramando tu gracia y que tu bendición la conduzca por el camino del bien y de la santidad. Amén. Felicitaciones a la niña. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.